Las sombras del renacer capítulo 1. La cicatriz silenciosa. El sol se ocultaba tras el monte Hokage, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, una paleta que contrastaba cruelmente con el vacío que se extendía en el corazón de Naruto Uzumaki. Apenas unos meses habían transcurrido desde la culminación de la Cuarta Gran Guerra Ninja, la victoria resonaba aún en los corazones de las naciones, pero para el héroe de Konoha, el eco era amargo. La celebración se había tornado en susurro de desconfianza, la gratitud en temor velado. Los altos mandos del consejo, con sus rostros curtidos por años de intrigas y decisiones sombrías, veían en el poder del Jinchuriki del Nueve Colas no una salvación, sino una amenaza latente. La citación llegó en una noche sin luna, un pergamino sellado con el emblema del Hokage, pero con una frialdad que heló la sangre de Naruto. La reunión en la sala del consejo fue un simulacro de justicia, un juicio predeterminado donde las palabras de agradecimiento se habían transformado en acusaciones silenciosas, en miradas cargadas de aprensión. Danzo, aunque derrotado, había sembrado una semilla de paranoia que ahora florecía en los corazones de los ancianos. Temían un poder incontrolable, una fuerza que podía desestabilizar el precario equilibrio de paz que tanto les había costado alcanzar. La sentencia fue un golpe helado, pronunciado con una solemnidad hueca. Exilio. Despojado de su título, de su hogar, de los lazos que tanto había luchado por forjar. Sakura, Kakashi, incluso el silencio distante de Sasuke, no pudieron interceder ante la marea de miedo que se había apoderado de la cúpula de Konoha. En esa noche aciaga, Naruto comprendió la fragilidad de la gratitud humana, la facilidad con la que el miedo podía eclipsar la razón. Abandonó la aldea al amanecer, llevando consigo solo el peso de la traición y un kunai grabado con el símbolo de Konoha, ahora un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Vagó durante semanas, sintiendo como el vínculo con el chakra de Kurama, antes una fuente de poder y compañía, se teñía de una rabia fría, un espejo de su propia frustración. En sus sueños, las memorias fragmentadas de los otros Bijous, ecos de dolor y soledad ancestral, resonaban con su propio sufrimiento, despertando en él una comprensión más profunda de su existencia compartida. No eran meras armas de destrucción, sino entidades complejas, cada una con una historia de opresión y manipulación. Fue en las ruinas del país del remolino, un lugar olvidado por el tiempo, yaceyendo en las profundidades de un bosque denso, donde Naruto encontró un resquicio de esperanza en medio de su desesperación. Guiado por una extraña resonancia en su chakra, descubrió una entrada oculta a una cámara subterránea. Allí, sobre un pedestal de piedra erosionada, descansaba un antiguo tomo encuadernado en cuero desgastado. El libro de los orígenes. Sus páginas, escritas en una lengua arcaica que sorprendentemente comprendió a través de su conexión con los Bijous, revelaban secretos olvidados sobre el origen de los clanes ninja, técnicas prohibidas y, lo más crucial, la verdadera naturaleza y potencial de las bestias con cola. El libro hablaba del Shinsei, la unión de las conciencias de los Bijous en una entidad de poder incalculable, un estado latente que solo un Jinchuriki con una comprensión profunda de su vínculo podía despertar. También mencionaba el legado del clan Uzumaki, su conexión ancestral con el sellado y energías vitales, un poder latente que Karin poseía y que, según el texto, podía ser la clave para liberar el verdadero potencial de los Bijous. En ese momento, la semilla de una nueva visión comenzó a germinar en el corazón herido de Naruto. La paz impuesta por las grandes naciones era una ilusión construida sobre la opresión y el miedo. Era hora de un verdadero renacer, uno forjado en las sombras de la noche. Capítulo 2. El exiliado y la guardiana Sasuke Uchiha observaba el horizonte desde la cima de una montaña escarpada, su Rinnegan escrutando el mundo con una mezcla de desilusión y creciente inquietud. Su redención tras la guerra se había sentido vacía, un pacto tácito de tolerancia más que de verdadera aceptación. Las sombras de su pasado aún lo perseguían, y la noticia del exilio de Naruto resonó en él como un eco de su propio ostracismo. No le tomó mucho tiempo discernir la verdad detrás de la decisión del consejo. Conocía la paranoia y la ambición que se ocultaban tras las fachadas de rectitud. La idea de que Naruto, el héroe de la guerra, fuera considerado una amenaza intolerable lo llenó de una furia fría.
Recordó sus propias motivaciones, su búsqueda de poder impulsada por la venganza, y contrastó con la pureza del corazón de Naruto, ahora empañado por la injusticia. Siguiendo un rastro tenue de chakra residual, Sasuke encontró a Naruto en las ruinas del país del remolino. Lo halló absorto en la lectura del antiguo libro, su rostro iluminado por la tenue luz de unas extrañas runas que brillaban en las paredes de la cámara. La atmósfera era densa, cargada de una energía ancestral. El reencuentro fue silencioso, cargado de la comprensión tácita que siempre había existido entre ellos. Naruto no expresó sorpresa, como si su llegada fuera una conclusión lógica. Le mostró el libro de los orígenes, sus dedos trazando los símbolos intrincados, explicando el potencial oculto de los Bijous y el legado olvidado de su clan. Sasuke escuchó con atención, su Rinnegan analizando las escrituras antiguas. La idea de un poder superior, de una conciencia colectiva de las bestias con cola, resonaba con su comprensión del flujo de chakra en el mundo. La traición a Naruto se convirtió para él en un punto de inflexión. Sus propios ideales de revolución solitaria palidecieron ante la visión de Naruto. Un cambio sistémico, una liberación de las cadenas que oprimían a los marginados. Juntos, decidieron buscar a Karin. Sasuke recordó los relatos de su clan sobre los Uzumaki y su maestría en sellos, un conocimiento que podría ser crucial para despertar el poder latente descrito en el libro. La encontraron en una de las antiguas guaridas de Orochimaru, ahora abandonada y cubierta de maleza. Karin, inicialmente desconfiada, reconoció el chakra de Naruto y la familiaridad de su rostro. Al escuchar su historia y ver el antiguo tomo, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y reconocimiento. Las leyendas de su clan, transmitidas de generación en generación, cobraban ahora un nuevo significado. Karin poseía una afinidad natural por los sellos y una comprensión intuitiva del flujo de energía vital. Los experimentos de Orochimaru, aunque crueles, habían despertado una parte latente de su herencia Uzumaki. Al estudiar el libro de los orígenes junto a Naruto, comenzó a comprender el verdadero potencial de su linaje, la capacidad de manipular la energía vital a niveles que nunca había imaginado. En las ruinas del país del remolino, el trío comenzó a sentar las bases de lo que se convertiría en Yoro no Kage. Sasuke, con su visión estratégica y su capacidad para moverse en las sombras, se encargó de la logística y la seguridad. Karin, con su conocimiento de sellos y su creciente dominio de la energía vital, comenzó a desarrollar métodos para ocultar su presencia y proteger su base. Naruto, imbuido de una nueva determinación y la creciente comprensión de su conexión con los Bijous, se convirtió en el faro de su naciente organización, su convicción atrayendo a aquellos que habían sido marginados y olvidados por el sistema ninja. Capítulo 3. El llamado de las sombras. La noticia del exilio de Naruto no pasó desapercibida para aquellos que vivían en los márgenes del mundo ninja. Renegados, huérfanos de guerra, clanes despojados de su poder, todos sintieron una punzada de reconocimiento ante la injusticia cometida contra el héroe de la Cuarta Gran Guerra Ninja. El sistema de las 5 grandes naciones, construido sobre la sangre y la rivalidad, había dejado un reguero de víctimas silenciosas, almas sedientas de un cambio verdadero. Rumores comenzaron a circular en los bajos fondos de las aldeas, en los campamentos nómadas, en los santuarios olvidados. Se hablaba de un nuevo líder, un hombre marcado por la traición pero imbuido de un poder inmenso, que ofrecía refugio y un propósito a aquellos que habían sido desechados. El nombre de Naruto Uzumaki, antes sinónimo de esperanza y victoria, se convirtió en un susurro de rebelión, una promesa de venganza contra un sistema corrupto. Konan, la sobreviviente de Akatsuki, sintió la resonancia de estos rumores en su exilio autoimpuesto en Amegakure. La muerte de Nagato y Yaiko la había dejado con un vacío, una duda persistente sobre la viabilidad de su visión de paz. Al escuchar sobre Naruto y su exilio, algo en ella se despertó. Reconoció en su sufrimiento un eco del dolor que había marcado su propia vida, pero también percibió una determinación diferente, una voluntad de desmantelar el sistema en lugar de simplemente reformarlo. Movida por la curiosidad y una creciente sensación de propósito, Konan rastreó a Naruto hasta las ruinas del país del remolino.
Su llegada fue silenciosa, sus alas de papel desplegándose en la penumbra de la noche. Inicialmente, Sasuke y Karin la recibieron con desconfianza, recordando su afiliación a Akatsuki. Pero la mirada de Konan, aunque marcada por la tristeza, reflejaba una sinceridad innegable. Ella les contó su historia, su fe en el ideal de Nagato y su posterior desilusión. Vio en Naruto una chispa de la misma voluntad, pero sin las restricciones impuestas por el dolor y la culpa. La idea de un renacer de los Bijous, de liberar su verdadero potencial, resonó con su propia comprensión del poder inherente en el mundo ninja, un poder que había sido manipulado y utilizado para la guerra durante generaciones. Konan ofreció su lealtad a Naruto, su experiencia en el espionaje, el combate y la organización, habilidades forjadas en las sombras de la guerra. Su conocimiento de las guaridas secretas y las rutas clandestinas resultó invaluable para la naciente Yoro no Kage. Su presencia añadió una capa de sofisticación y astucia a su operación. Poco a poco, otros comenzaron a llegar al reino de las sombras, el nombre que Naruto y sus compañeros dieron a su base oculta. Eran ninjas talentosos que habían sido marginados por sus aldeas, huérfanos traumatizados por la guerra, miembros de clanes olvidados que buscaban recuperar su legado. Cada uno traía consigo habilidades únicas y una sed de justicia. Un antiguo miembro del clan Kaguya, cuyo Keke y Genkai había sido considerado demasiado peligroso por su propia aldea. Una joven sensor ninja con habilidades precognitivas que había sido explotada por sus líderes. Un maestro de marionetas cuyas creaciones poseían una letalidad sorprendente. Naruto los recibió a todos con los brazos abiertos, escuchando sus historias, validando su dolor y ofreciéndoles un lugar donde sus habilidades serían valoradas y su sed de justicia canalizada hacia un propósito común. El vínculo entre ellos se forjó en la comprensión mutua del sufrimiento y la esperanza compartida de un nuevo comienzo. Yoro no Kage crecía en las sombras, alimentada por la injusticia del mundo y la determinación de su líder. Capítulo 4. El despertar del Shinsei. Mientras Yoro no Kage crecía en número y poder, Naruto se sumergía cada vez más en el estudio del libro de los orígenes y en la exploración de su conexión con los Bijous. A través de meditaciones profundas, se adentraba en los paisajes mentales de cada una de las bestias con cola, experimentando sus recuerdos, sus alegrías fugaces y su dolor persistente. Comprendió la profunda soledad de Shukaku, el anhelo de Matatabi por un compañero, la sabiduría ancestral de Isobu, la naturaleza juguetona de Son Goku, la melancolía de Kokuo, la paciencia infinita de Saiken, la furia contenida de Chomei y la vigilancia constante de Gyuki. Cada encuentro fortalecía su vínculo, permitiéndole percibir los sutiles hilos de chakra que los unían. Guiado por las enseñanzas del libro y la intuición que nacía de esta conexión, Naruto comenzó a experimentar con la unificación de sus energías. Junto a Karin, quien aplicaba su creciente maestría en sellos y manipulación de la energía vital, desarrollaron rituales complejos destinados a armonizar las diferentes frecuencias de chakra de los Bijous dentro de él. Sasuke, con su Rinnegan, observaba el proceso, analizando los flujos de energía y ofreciendo su perspectiva única sobre la naturaleza del espacio-tiempo, intuyendo que la clave para el Shinsei residía en trascender las limitaciones individuales de cada Bijuu. El primer intento fue caótico, una explosión de energías dispares que los obligó a retroceder. Pero Naruto persistió, impulsado por la visión del Shinsei como la clave para un verdadero renacer. Lentamente, con paciencia y una comprensión cada vez mayor, comenzaron a encontrar patrones, resonancias entre las diferentes conciencias. Karin descubrió sellos ancestrales en el libro que actuaban como catalizadores, permitiendo la convergencia gradual de las energías. Finalmente, en una noche de luna llena, bajo la protección de los sellos intrincados de Karin y la vigilancia del Rinnegan de Sasuke, Naruto logró el primer vislumbre del Shinsei. No fue una fusión completa, sino una superposición momentánea de las conciencias de los Bijous, un destello de poder inmenso que lo inundó con un conocimiento vasto y una comprensión profunda de la interconexión de toda la vida. Sintió el peso de su historia compartida, el ciclo de opresión y la posibilidad de un futuro diferente. El despertar del Shinsei no fue solo un aumento de poder.
transformó la percepción de Naruto, permitiéndole comunicarse telepáticamente con los Bijus en un nivel completamente nuevo, acceder a sus memorias colectivas y comprender la verdadera extensión de su potencial. También le otorgó nuevas habilidades, una intuición casi precognitiva y la capacidad de manipular el chakra de los Bijus de formas innovadoras. Mientras Naruto exploraba las profundidades del Shinsei, Sasuke se enfocaba en la evolución de su Rinnegan. La comprensión de la naturaleza interdimensional del reino de las sombras y la energía única que allí convergía catalizaron un cambio en su ojo. Sus habilidades espacio-temporales se expandieron, permitiéndole crear portales a distancias inimaginables y percibir las distorsiones en el tejido de la realidad con mayor claridad. Karin, por su parte, continuaba desentrañando los secretos del legado Uzumaki. Descubrió técnicas de sellado olvidadas que podían manipular la energía vital a niveles celulares, permitiéndole curar heridas graves, potenciar las habilidades de sus aliados e incluso crear barreras defensivas impenetrables. Su conexión con la sangre Uzumaki se convirtió en un pilar fundamental para la estabilidad y el crecimiento de Yoro no Kage. En el corazón del reino de las sombras, los tres pilares de la organización se fortalecían, preparándose para el día en que las sombras se extendieran sobre el mundo ninja. El renacer de los Bijus había comenzado, y con él, la promesa de un nuevo orden. Capítulo 5. Tejiendo la red de la noche con sus líderes fortalecidos y un creciente número de seguidores leales, Yoro no Kage comenzó a extender su influencia en las sombras del mundo ninja. Konan, con su vasta red de contactos y su habilidad para moverse sin ser detectada, se convirtió en la maestra de la información y el espionaje. Estableció células secretas en las principales aldeas, reclutando a aquellos que compartían su descontento con el sistema o que habían sido víctimas de su crueldad. La estrategia de Naruto no se basaba en un ataque frontal y directo. Comprendía la fuerza de las grandes naciones y la necesidad de desmantelar su poder desde dentro. Yoro no Kage se convirtió en una red clandestina, un susurro de rebelión que resonaba en los corazones de los oprimidos. Ofrecían refugio a los perseguidos, justicia a los agraviados y una visión de un mundo sin las cadenas de los Kages. Sasuke, utilizando su Rinnegan, estableció rutas seguras y puntos de encuentro secretos a través de dimensiones ocultas, permitiendo a los miembros de la organización moverse libremente sin ser detectados por los sistemas de vigilancia de las aldeas. El reino de las sombras se convirtió en un centro neurálgico, conectado a una red invisible de santuarios y refugios dispersos por todo el mundo ninja. Karin, con su creciente dominio de los sellos, creó barreras protectoras alrededor de sus bases, haciéndolas virtualmente indetectables. También desarrolló sellos de comunicación avanzados que permitían a los miembros de Yoro no Kage intercambiar información de forma segura y encriptada. La reputación de Yoro no Kage creció en los bajos fondos, alimentada por historias de intervenciones silenciosas, de rescates audaces y de la desaparición misteriosa de figuras corruptas. Para algunos, eran ángeles de la oscuridad, protectores de los desfavorecidos. Para otros, eran una amenaza creciente, una sombra que se extendía sobre la frágil paz. Las 5 grandes naciones comenzaron a notar las perturbaciones. Informes de ninjas desertores, de movimientos sospechosos y de la creciente agitación entre los clanes menores llegaban a los oídos de los Kages. Sin embargo, la naturaleza escurridiza de Yoro no Kage hacía que fuera difícil identificar una amenaza concreta. No había un ejército visible, ni un líder declarado, al menos públicamente. Solo rumores y sombras. Dentro del reino de las sombras, Naruto entrenaba incansablemente, profundizando su conexión con el Shinsei. Aprendía a manifestar las habilidades únicas de cada Biju a voluntad, a tejer sus chakras en formas nuevas y poderosas. Su comprensión del mundo ninja se expandía, viendo más allá de las fronteras de las naciones, percibiendo las corrientes subterráneas de resentimiento y la necesidad de un cambio radical. Sasuke, por su parte, perfeccionaba el uso de su Rinnegan evolucionado. Descubrió nuevas aplicaciones de sus habilidades espacio-temporales, como la capacidad de crear pequeñas fisuras dimensionales para ataques sorpresa o para escapar de situaciones peligrosas.
Su visión se agudizó, permitiéndole anticipar los movimientos de sus oponentes con una precisión asombrosa. Karin continuaba sus investigaciones sobre el legado Uzumaki, descubriendo técnicas de sellado ofensivas y defensivas que rivalizaban con las de los clanes más poderosos. Su capacidad para manipular la energía vital se extendió, permitiéndole no solo curar sino también potenciar las habilidades físicas de sus aliados, creando un ejército de guerreros fortalecidos. A medida que Yoro no Kage se fortalecía en secreto, Naruto comenzaba a planificar sus primeros movimientos. No buscaba una guerra abierta en este momento, sino una serie de acciones estratégicas destinadas a debilitar la autoridad de los Kages y mostrar al mundo la existencia de una alternativa. El objetivo era sembrar la duda, inspirar la rebelión y preparar el terreno para la gran purga. El primer objetivo fue un señor feudal corrupto en el país del rayo, cuya tiranía había llevado a la hambruna y la desesperación en su propio pueblo. Yoro no Kage intervino silenciosamente, exponiendo su corrupción y facilitando su derrocamiento por una facción rebelde local, todo sin dejar rastro de su participación. Incidentes similares comenzaron a ocurrir en otras naciones, pequeñas chispas de resistencia que se encendían en la oscuridad, alimentadas por la esperanza de un futuro diferente. Los Kages se reunieron en cumbres secretas, debatiendo la creciente amenaza invisible. La paranoia se extendía entre ellos, sospechando de infiltrados y traidores en sus propias filas. La unidad que habían logrado durante la